Unas breves palabras, aunque a la distancia, para considerar esta fiesta. El domingo de hoy, que es el 15º después de Pentecostés, nos presenta la parte del Evangelio en que nuestro Señor, yendo de una ciudad a otra, a la puerta de la ciudad, se encuentra con un cortejo fúnebre, donde llevaban a enterrar a un joven que dice el evangelista que era hijo único de su madre, quien lloraba desconsolada. Y nuestro Señor, pues, movido a compasión, no esperó a que nadie le pidiera, sino que simplemente mandó a los que llevaban el féretro que se pararan, y acercándose al féretro lo tocó y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y al instante el muchacho recobró la vida y se levantó, y nuestro Señor lo entregó a su madre. En ello vemos nosotros la solicitud que tiene nuestro Señor con los hijos que de alguna manera se extravían del camino, porque para nosotros los cristianos no es una cosa diferente que la muerte cuando perdemos la gracia. Y la Iglesia como madre nos llora constantemente a cada uno de sus hijos por esa pérdida, pero nuestro Señor está siempre para auxiliar a aquellos que están desconsolados. Y por eso es la figura que nos quiere transmitir el Evangelio de este día. En este Evangelio, pues, movido nuestro Señor a compasión, siempre que nosotros recurramos a sus auxilios, a su gracia, pues nos va a devolver la vida de la gracia que tanto necesitamos. Esto simplemente para decir algunas cosas del Evangelio. Quiero concentrarme brevemente en una expresión de la epístola de hoy de la fiesta de San Pío X, que celebramos el 3 de septiembre. Y como nuestro patrón, como ustedes conocen ya la historia que hemos hecho por lo general cada año, y que ustedes también en sus lecturas, en sus meditaciones, pues han conocido, leen, seguro que leerán la vida, muchos de ustedes las han leído varias veces, las vidas de San Pío X, y pues conocen de una u otra manera la historia y cuál fue su combate. Y precisamente sobre eso quiero hablar porque afortunadamente la Iglesia con mucha sabiduría ha elegido esta epístola primera de los tesalonicenses de San Pablo. Hermanos, hemos hallado valor en nuestro Dios para anunciar el divino Evangelio en medio de hartos combates, y es importante saber que en los años que le tocó vivir a San Pío X, pues se gestaba ya la revolución dentro de la Iglesia. Y afortunadamente a sus habilidades pues pudo desenmascarar todas estas tramas y, como dicen los autores, retrasar por lo menos 50 años todo el daño que se hizo después de su desaparición, de su muerte, y cuando los hombres otra vez volvieron a caer en la tibieza y olvidaron las enseñanzas de este santo hombre. Porque nuestra predicación no se inspira en el error, ni en motivos impuros, ni engaños, sino que es juzgado por Dios, digno de que se nos confiase el Evangelio, hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que juzga nuestras acciones. Y esa debe ser la actitud de un hombre de iglesia, de un hombre que está puesto para orientar, para conducir, para llevar a los demás, para llevar las almas a Dios. Esa es la función del sacerdote, es la función de aquel que debe hablar públicamente, que debe conducir y que debe custodiar las ovejas, que debe custodiar los corderos. Esa es la misión que el Evangelio de la fiesta nos dice, el Evangelio de todos los papas, la fiesta de todos los papas se lee siempre. Pedro, ¿me amas? Apacienta mi cordero. ¿Me amas nuevamente? Apacienta mi cordero. ¿Me amas? Y ya con tristeza, apacienta mis ovejas, le dice nuestro Señor. Entonces, no estamos constituidos, y particularmente los
pontífice, los obispos, los cardenales. La jerarquía no está constituida para que se apacienten a sí mismos, para que apacienten la grey de Dios. Tampoco le dice nuestro Señor, apacienta tus ovejas, apacienta tus corderos, son los míos, por lo que nosotros lo que somos, y con ello los sumos pontífices, no son más que administradores. ¿Y un administrador qué tiene que hacer? Lo que le ordena el que es dueño de la grey, de la administración, de aquello que administra. Y ese es el gran mérito que se puede decir que tuvo San Pío X, porque, como bien dice aquí San Pablo, primero no se inventó fábulas y no se inventó doctrinas, sino que transmitió aquello que había recibido, como dice San Pablo, aquello que le fue confiado para que lo diera a conocer a los hombres, no con engaños, no con falacias, no con inventos para agradar. Era la función de enseñar, de corregir, de conducir, y eso es lo que hizo. En ocasiones, tal vez, si leemos los escritos de San Pío X, vamos a encontrar que hay algunos que son duros y ácidos, pero es la manera de cómo se puede conducir a las ovejas, al ganado. A veces hay que llevar una garrocha o hay que llevar un palo que aunque no se lo peguemos se les enseña, y pues con el temor de esto se van por el buen camino. Eso es lo que hizo San Pío X. Cuando tuvo que reprender, cuando tuvo que cortar, que cegar, como dice el profeta Jeremías, pues lo hizo, porque está puesto allí para que siembre, para que riegue, para que cultive, pero también para que arranque y destruya. Y es lo que hizo, eso es lo que hizo el Papa, y es lo que tiene que hacer cualquier Papa, cualquier sacerdote, cualquier obispo, en su grey, en su grupo que se le da, porque es una encomienda que no es para sí, es una grey, es un rebaño que no es suyo, que no es mío, que no es de ninguno de nosotros, es el rebaño de nuestro Señor, y por lo tanto lo debemos manejar como que es de nuestro Señor. De ahí que es la gran gloria que le podemos nosotros reconocer hoy a este santo hombre de iglesia, hombre que diríamos que murió precisamente por el celo que lo devoraba de la casa del Señor, a la cual había sido puesto a la cabeza para cuidar. Se dice que su muerte fue precisamente acelerada por los preparativos, por lo que ya se venía de la Primera Guerra, y que por más que hizo diplomáticamente y por más que intervino, y bueno, con sus oraciones por supuesto, ya no pudo frenar todo esto, y esto de alguna manera, las congojas que tuvo que sufrir por esto acabaron con su vida de una manera rápida, pero esa es la vida del pastor, dar la vida por sus ovejas, eso dice nuestro Señor. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por lo suyo, la vida por sus ovejas, por su rebaño, y para eso estamos puestos. Entonces tenemos nosotros que tener de ejemplo, tomar de ejemplo de este hombre, que no debemos escatimar para nosotros nada, sino la gloria de Dios a través de la misión que nos da del cuidado de su rebaño, del cuidado de sus ovejas. Entonces, nunca en efecto, continúa diciendo el apóstol San Pablo, hemos usado de palabra de adulación ni de pensamiento solapado de codicia. Cosa que, desgraciadamente, muchos otros pues no se han cuidado de eso. Muchos otros hombres de iglesia pues buscan su engrandecimiento, sus reconocimientos, el reconocimiento de sus habilidades, de su inteligencia, de su capacidad, toda esta cosa. Y esta no fue la misión, esta no es la misión del pastor. Es de llevar la verdad, de llevar el pan cotidiano, y por eso nuestro Señor en el Evangelio, en alguna parte nos dice, bienaventurado el siervo que cuando su amo vuelva, lo encuentre cumpliendo con su deber, dando a sus siervos, a sus pequeños, a los que ha sido encargado, el alimento a su hora, y no pensando, bueno, mi amo no viene, entonces ahora yo me voy a dar un poco de buena vida, y cuando venga, cuando esté cerca, voy. No, cuando atiende todo el tiempo. Y esa es la misión del pastor, esa es la misión del que enseña. De manera que yo pienso que es la gran enseñanza que tenemos que sacar nosotros para de San Pío X. Y muchos me dirán, bueno, pero sí está bien, eso para los pastores,
Pero cada uno de ustedes en su casa, en su familia, también es pastor. Cada uno ha recibido justamente una misión, unos talentos, y esos talentos son sus hijos. Todos van a tener que responder ante Dios de esa misión que se le dio. A San Pío X, a los papas, a los apóstoles, le dieron una misión, pero a cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios también, y como miembro de este grupo, que es la iglesia, tenemos una misión y vamos a tener que rendir cuenta de ello. Por lo que cada padre de familia, cada madre, pues también recibió esa misión de apacienta mis ovejas. Porque ustedes tienen sus hijos, pero ¿de quiénes son esos hijos? ¿De ustedes o de Dios? Ustedes pueden elegir el color de los ojos de sus hijos, el tamaño, la inteligencia, las habilidades. No depende de los padres, depende de Dios. Depende de Dios, y eso no está en manos nuestras. Si uno pudiera hacer esas cosas, podría decir, bueno, Dios, quédate tranquilo, estos son mis hijos, pero no son nuestros, son de Dios. Por eso Dios le da las condiciones, le da las habilidades, le da las cualidades que quiere Él. ¿Quién quiere tener un niño con este problema de Down? Pero Dios a veces nos prueba con eso y lo manda. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a agarrar, a poner en una bolsa y al basurero? No, no es nuestro, es de Dios. Y Dios lo quiso así. Y es un alma, dentro de ese cuerpo con limitaciones hay un alma y esa alma se tiene que salvar. ¿Y quién es el encargado y responsable de que esa alma se salve? Los padres. Y así que en ese sentido entonces también los padres han recibido esa misión de nuestro Señor. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Como patrones, como empleadores, qué sé yo, en cualquier condición en que nos encontramos, como maestros, como profesores, como médicos, como abogados, como todo. Cada uno ha recibido una misión de Dios para aquellas personas que están a su alrededor. Y cada uno de nosotros tiene un montón de personas que de alguna manera, sobre todo para la cuestión de la fe, dependen de nosotros. Si hemos tenido nosotros, ustedes, cualquiera, la gracia de poder conocer la verdad, ¿qué debemos hacer? Meterla en un sobre y guardarla para que no se nos estruje, ¿no? Tenemos que hacerla conocer y tenemos que propagarla. Bonum diffusivum suis, dicen los latinos. El bien se difunde por sí mismo, por sí solo. Y esa misión es la que tenemos nosotros y que hemos recibido de Dios de poder apacentar. Apacentar en el ambiente que estamos. Aún los jóvenes me dirán, pero bueno, sí, está bien eso para los padres. ¿Y yo qué? En los colegios, en las escuelas, si tenemos buenos principios, si no podemos influir sobre nuestros compañeros y nuestros amigos, porque bueno, no tenemos la autoridad, pero por lo menos con el ejemplo. Este es un cristiano. ¿Qué decían? ¿Cómo se convirtieron muchos de los primeros cristianos? Miren cómo se aman, miren cómo viven los que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, entonces nosotros debemos prepararnos desde grandes hasta lo más pequeño para saber que tenemos una misión de la cual vamos a tener que rendir cuentas, porque es una, como se llama, una delegación que Dios ha puesto en nosotros y que nos va a pedir cuenta. Nosotros hemos recibido esa misión. Y así entonces los chicos, los jóvenes, las jóvenes, todos, en el lugar que estamos, en el ambiente donde estemos, pues tenemos que dar muestra de que somos discípulos de nuestro Señor. Si vuelvo a repetir, si tal vez no tenemos influencia, pero nadie debe influir sobre nuestras convicciones. Y desgraciadamente lo que pasa muchas veces, que nosotros nos da vergüenza mostrarnos como católicos, como creyentes, como personas convencidas. ¿Cuántas veces no hemos dejado de hacer la señal de la cruz en el avión, en el bus, en el qué sé yo, porque nos da vergüenza, no porque no quisiéramos que Dios nos acompañe? ¿Cuántas veces estamos en, qué sé yo, en el kiosco del colegio, de cualquier cosa, y vamos a comprar un tamal, una cosa de esta, y nos lo comemos como cualquier pagano, como cualquier animal, porque nos da vergüenza hacer esto delante de los demás?
Tenemos una misión. Debemos propagar a aquellos que hemos recibido. Radirico de Tachepi. Nosotros tenemos que transmitir eso. Y eso lo puede hacer cualquiera. ¿Cuántos santos, cuántos niños leemos en la historia que no tuvieron temor a demostrar su fe delante de los demás? ¿Y cuántos no se convirtieron, no se convirtieron y convencieron por la tenacidad y por el coraje de estos niños? Sobre todo en los momentos de persecución, en los momentos difíciles. ¿Con qué dureza, con qué convicción ellos resistieron a los malvados, a los verdugos, a tal punto que los vencían? Esta semana leíamos en el martirologio que una niña que fue martirizada, en un momento le hicieron pasar no sé por cuántos tormentos y todo, y ella resistió y se mantuvo firme, a tal punto que el verdugo se convirtió por eso, por ver la convicción de esta niña. Ella entendió que nuestro Señor le había dicho: apacienta mis corderos. No necesitamos ser papa, no necesitamos ser obispo, no necesitamos ser cardenal, sacerdote, no. Cada uno en su misión es cristiano. Y por ser cristiano ya tiene en sí toda la estampa de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, la misión de nuestro Señor Jesucristo: llevar las almas que están alrededor nuestro a Dios. Y para eso no se necesita ser un anciano, Por eso le digo, un niño cualquiera, Dios lo puede utilizar para convertir a ancianos, a viejos, porque le dan la fuerza de su convicción, la convicción de su fe. Y con eso pueden llegar a ser verdaderos grandes apóstoles. De manera pues, queridos fieles, que aprovechemos entonces esta ocasión y bueno, desgraciadamente esperemos que esto no se extienda por mucho tiempo, que solo sea un conacto de volvernos a separar de la iglesia. Afortunadamente se han levantado muchas voces para decir no podemos cerrar la iglesia. Si ya vemos que los hombres, que la ciencia, que la medicina no puede con esta cosa, vamos arriba, vamos al gran médico. Pero no, queremos cerrar las iglesias, queremos cerrar todo para que no se pueda ni siquiera ir allá. Nosotros ahora vamos a tener que ponernos los pantalones y las faldas y no sé, la pollera, todo lo que sea necesario y demostrar que también tenemos una fe y que la tenemos que defender. ¿Qué sabemos nosotros si esto es obra del diablo, obra de los enemigos para quitarnos la fe? Pero cuando vengamos a despertar ya no hay tiempo. Si hubiera sabido, hubiera dado mi vida. No, démosla ahora, que ahora sí lo sabemos. Y defendamos nuestros derechos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.